Hola a todos. Bienvenidos a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy, hablaremos sobre un incidente aterrador que ocurrió en un safari en Sudáfrica, donde una hiena atacó al joven Erco. Acompáñenme en esta historia sorprendente y emocionante. No olviden suscribirse al canal, darle like y activar las notificaciones para no perderse ningún contenido. ¡Vamos allá! Esta historia es conocida como uno de los ataques de hiena más aterradores en la historia de Sudáfrica. Este horrible ataque tuvo lugar en el Parque Kruger, un famoso parque de safaris en la hermosa Sudáfrica. Una gran diversidad de especies de mamíferos, reptiles y aves habita las vastas montañas, llanuras y bosques tropicales de Kruger, que conforman su amplio paisaje. El parque también alberga una variedad de los animales más majestuosos pero peligrosos del continente, incluyendo leones, leopardos, elefantes, cocodrilos, hipopótamos, serpientes y, por supuesto, la hiena manchada. Ningún otro animal en la Tierra es responsable de más ataques a humanos que estos 7 animales, sin contar a los humanos y a los insectos como los mosquitos, por supuesto. No es ningún secreto que como resultado de estos ataques, muchas víctimas han sufrido heridas graves e, incluso, fatales. En junio de 2016, Erco Hanse van Rensburg, de 15 años, junto con sus padres y 2 hermanas, decidió disfrutar de unas vacaciones en familia en el campamento Krakeda Bridge de Kruger. Este lugar de acampada ha recibido varias nominaciones como Mejor Gestión de Campamento en el continente en los últimos años. Está compuesto por bungalows, tiendas de safari y áreas de camping, conocidas como un campamento ideal para buscar a los 5 grandes. Además, el lugar cuenta con una lavandería, una tienda de comestibles y una licorería, comodidades que no sorprendentemente atraen a visitantes de todo el mundo. 2 días después del primer fin de semana del viaje, Erco y su familia estaban pasándolo en grande, disfrutando de impresionantes paisajes, vida salvaje única y aventuras asombrosas que el parque tenía para ofrecer. En ese momento, parecía la escapada familiar perfecta. La historia son las 4:30 de la mañana, en la tercera noche del viaje. Todos están durmiendo profundamente en sus tiendas junto a sus seres queridos. Está tranquilo, pero los sonidos de la vida silvestre llenan el silencio con su sutil y despierto ambiente. De repente, una hiena manchada adulta emerge de entre los arbustos y se acerca sigilosamente al campamento de la familia. Se mueve furtivamente por un tramo de tierra y llega a la tienda de Erco y sus padres. Mira debajo de la tienda y fija su mirada en la familia que duerme. Es importante destacar que, aunque las hienas son conocidas como depredadores oportunistas, la verdad es que son cazadoras extremadamente habilidosas, capaces de derribar presas mucho más grandes que ellas y desgarrar huesos utilizando sus formidables molares y premolares. Una sección de sus dientes capaz de generar una fuerza de mordida de hasta 1050 psi, suficiente para aplastar fácilmente huesos de hasta 2.7 pulgadas de diámetro. Erco, de 15 años, estaba profundamente dormido, vulnerable y desprotegido, mientras la hiena permanecía casi inmóvil frente a él por unos segundos. Erco fue despertado por el sonido de sus huesos craneales rompiéndose como una bolsa de papas fritas, mientras la hiena se aferraba a su rostro. El shock de la situación hizo que la adrenalina recorriera instantáneamente sus venas, activando su respuesta de lucha o huida. Anestésicos naturales llenaron sus receptores de dolor para permitir que su mente tuviera la oportunidad de procesar lo que estaba sucediendo. Erco grita de horror y agonía mientras la hiena comienza a arrastrarlo lejos de la tienda, hacia los arbustos, un sonido que inmediatamente despierta al tío de Erco, Johan Hanse van Rensburg, quien casualmente estaba acampando al lado de la familia en una furgoneta justo al lado del lugar. Johan corre asustado de su furgoneta temiendo lo peor basado en lo que escuchó y, mientras sus ojos siguen el sonido de los gritos desesperados de Erco pidiendo ayuda, queda horrorizado por lo que ve. La hiena ha logrado arrastrar a Erco unos 30 metros desde su tienda y está sentada encima de él con la boca, aún aferrada a su cabeza. En un acto de puro altruismo,
El padre de Erko corre rápidamente desde su furgoneta de campamento hacia su hijo, asustando a la hiena, que de inmediato suelta la cabeza del niño y huye hacia los arbustos, desapareciendo de la vista. Erko es llevado de urgencia a la clínica médica en el Spruit, antes de ser trasladado en helicóptero al hospital de Mill Park, donde será sometido a una cirugía de 10 horas de duración, que incluirá 8 horas de cirugía reconstructiva. Los médicos rápidamente lo colocan en un coma inducido y necesitan realizar una incisión traqueal para permitirle respirar durante la cirugía. Para empeorar la situación del pobre niño, debido al temor de que su presión arterial disminuyera demasiado durante la cirugía, los cirujanos se vieron obligados a realizar la operación en Erko con una mínima sedación, lo que significa que podría haber estado parcialmente consciente durante partes de la cirugía, lo que solo aumenta el impacto y la inimaginabilidad de las circunstancias en las que se encontraba. 10 largas horas después, alrededor de las 8:30 del domingo por la noche, finalmente sacaron a Erko de la sala de cirugía, incapaz de hablar debido a la traqueotomía y a los tubos conectados. Necesitará varias cirugías más para reparar los daños causados. También está recibiendo tratamiento preventivo contra la rabia. Pero aún parece mi niñito. Y para mí, siempre tendrá esa dulce carita de niño. Siempre será hermoso para mí, y, ¿por qué Cassandra estaba diciendo esto con tristeza? Como resultado del ataque, Erko no solo sufrió cicatrices permanentes en el rostro, sino que también perdió el ojo izquierdo y continúa usando un parche en ese ojo. Hasta el día de hoy. En cuanto a la hiena, las autoridades del parque y los investigadores posteriormente observaron que había un gran agujero en la cerca, que rodeaba el campamento. Junto con el poderoso sentido del olfato de los depredadores, es muy probable que haya olido la comida, se haya infiltrado en el campamento cuando estaba más silencioso e intentara encontrar una comida fácil. Un joven durmiendo ciertamente no estaría fuera del menú si se presentara la oportunidad. Después de todo, las hienas son conocidas como depredadores oportunistas. Todo sucedió tan rápidamente, parecía que la hiena arrastraba una manta, todos estábamos tan traumatizados, fue la descripción de Johan, el tío de Erko, de lo que vio. Cuando pudo hablar nuevamente, Erko mencionó que ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba sucediendo durante el ataque, probablemente debido al impacto de todo esto. Y así concluimos esta increíble historia sobre el ataque de la hiena al joven Erko durante un safari en Sudáfrica. Espero que les haya gustado esta sorprendente narración. Si aún no se han suscrito al canal, no pierdan más tiempo. Hagan clic en el botón de suscripción, denle me gusta y activen las notificaciones para recibir más contenido emocionante como este. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo.